Qué gusto de estar con ustedes. Sean bienvenidos a su programa de Conflictos y Verdades. Es realmente para mí un honor estar presente aquí con semejante panel de personas que nos acompañan este día. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar presentes y les agradezco de antemano no solo su presencia, sino su participación activa en este tiempo. También quiero dar un saludo a todas aquellas personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y que en este momento están siguiendo este programa. Quiero hacerles llegar un saludo, a ver si ustedes me responden desde allá, desde sus pantallas. Dios los bendiga, bienvenidos a este tiempo. Un tiempo especial, particular para edificar nuestras vidas y pretender conocer un poco más de lo que nos enseña la palabra de Dios sobre algunos temas que son picantes. Hay temas que son definitivamente algunos conflictivos y otros picantes. Creo que es el mejor término que podemos utilizar. En esta ocasión me han pedido que podamos hablar acerca de un tema que es definitivamente, creo yo, de actualidad, muy importante, y es el tema de qué dice la Biblia acerca del divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? Así que, sin más, vamos a sumergirnos en lo que nos va a dar punto para iniciar este intercambio de opiniones. La Biblia deja claramente establecido que el punto de vista de Dios es que permanezcan los votos matrimoniales con un énfasis muy pero muy fuerte. En Mateo 19, versículos 9 y 10, la Biblia señala lo siguiente, y dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El divorcio no es una opción que se deba considerar, aunque se está encarando un periodo de enorme infelicidad en el matrimonio. Aunque el matrimonio esté pasando por una tremenda crisis, normalmente pretendemos siempre tirar un salvavidas para salvar los matrimonios. Jesús solo admite, y estoy aclarando, Jesús, porque Pablo tiene algo más que amplía, pero Jesús solo admite una causa posible para el divorcio, y es la inmoralidad sexual. En griego, la palabra porneia alcanza a la fornicación, el incesto, la homosexualidad y otros pecados de carácter sexual. Incluso si se viviera un tremendo clima de tensión en el matrimonio, el objetivo principal es reconstruir o construir una relación que honre y traiga gloria a Dios. Pues dichas estas palabras, estamos listos para comenzar este tiempo de edificación mutua. Pastor, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando uno de los miembros del matrimonio realmente no quiere salvar su matrimonio para nada y no ha habido fornicación? Simplemente quiere separarse. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Híjole, estamos empezando con volapié. No quiere salvar su matrimonio, quiere condenarlo. Bueno, nunca a las personas obligamos a nada. Lo que nosotros hacemos es mostrar lo que dice la palabra de Dios y damos consejo alrededor de ello. Las decisiones siempre son personales. En ese sentido, ¿no es cierto? Si una persona está ya decidida a que quiere condenar su matrimonio, pues trataríamos siempre de auxiliarle para tratar de sanar aquellas cosas que se pudieran sanar y rescatar lo que se pueda rescatar. Si definitivamente tiene su decisión, creo que ya no tiene sentido ni siquiera el buscar consejo ni nada por el estilo, porque cuando alguien tomó su decisión, ya que va a oír. Hacemos el esfuerzo siempre y cuando nos lo permitan, y obviamente pues tomará su decisión. Buenas noches, pastor. Bueno. Mi pregunta es la siguiente: una vez ya casados, ¿una persona puede separarse de su cónyuge si este no es cristiano? Bueno, hay una porción de la palabra, ¿no es cierto?, que le escribe Pablo, si mal no recuerdo, está en la primera carta a los Corintios, en la cual él hace precisamente una mención de esta naturaleza.
Él aconseja y dice que si uno de los cónyuges es creyente y el otro consciente en seguir viviendo con él, que no hay ningún problema porque el creyente santifica al que no lo es. Pero sin embargo dice, ¿no es cierto?, al final de esa parte de la Biblia, que aquel, si el no creyente decide dejar el hogar, pues entonces dice que el hermano o la hermana no está llamado a esclavitud. Así que permita que se separe. Eso, ¿no es cierto?, es lo que nos dice al respecto la palabra. Así que no hemos de tomarlo, nosotros no lo tomamos como una regla tácita, porque cada uno de los casos amerita un estudio en particular del por qué llegaron, ¿no es cierto?, a ese punto las situaciones. Porque yo no creo que nadie se casa con idea, me caso ahora para divorciarme de aquí a un mes, ¿no es cierto?, o de aquí a un año. Yo creo que todos nos casamos porque cuando nos casamos estamos genuinamente enamorados, queremos edificar una relación juntos, queremos edificar un hogar, tener hijos, etcétera, etcétera, y que esto sea de bendición. Entonces, si esto no se produce y hay tanta desaveniencia, inconveniente y problema, con toda seguridad tuvo que haber algún tipo de problemas de por medio. Entonces, nuestro consejo es siempre tratemos, ¿no es cierto?, de resolver todos estos problemas, tratemos de sanar las heridas que pudieran haber, tratemos de salvar el hogar. Y si definitiva, ¿no es cierto?, eso está muerto, pues, y no queda otra, ellos tomarán su decisión para tomar el camino que corresponda. Sin embargo, es nuestro deber mostrarles lo que va a implicar su decisión. Y esa decisión implica en muchos de los casos cargar con consecuencias muy graves, en particular cuando hay hijos, porque los divorcios marcan la vida de todos. Yo creo que uno de los más grandes eventos en contra de la familia y de los hijos, y que dejan huella negativa más profunda en todos los miembros de una familia, definitivamente se llama divorcio. Y esta es la razón fundamental por la cual deberíamos tratar de evitarlo. Pastor, buenas noches. ¿Una persona puede separarse de su pareja que abusa de ella física y psicológicamente? ¿O qué es lo que dice la Biblia respecto de esta situación? Bueno, hemos de considerar, como les digo, ¿no es cierto?, cada uno de los casos. Cada caso tiene aristas particulares, porque dos personas que se unen para formar un matrimonio son un mundo. Hacer generalizaciones es algo problemático. Habría que mirar, ¿no es cierto?, las razones y la falta de razones, las heridas que traen, todo el bagaje que tienen, la manera en cómo llegaron a la iglesia para tratar de sanar, ¿no es cierto?, esas vidas y tratar de salvar ese matrimonio. Sin embargo, ¿no es cierto?, a veces el tema referido al abuso que sufre, y en particular, generalmente el abuso se da sobre la mujer, en contados casos es sobre el hombre, porque también hay mujeres que son, ¿no es cierto?, o sea, híjole, ¿no? Pero en general son las mujeres las que sufren este tipo de temas. Habría que mirar, ¿no es cierto?, qué tan grande es el riesgo que están corriendo. Porque a veces, ¿no es cierto?, hay riesgos de muerte, hay riesgos, ¿no es cierto?, o sea, de quedar invalidado, la violencia que está siendo utilizada. A veces también, ¿no es cierto?, porque hay que cavilar, porque a veces tendemos a exagerar, ¿no es cierto?, las cosas. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en particular, que decía, me ha pegado. Bueno, y analizadas las cosas y hablando con uno y con el otro, pues la verdad es que no había habido la tal pegada, sino que el varón le agarró las manos cuando ella lo quiso arañar, le agarró las manos y le empujó a la cama, la echó en la cama, pero ella dijo, me pegó, ¿no es cierto? Entonces ella quería mirar esto bajo ese tipo de óptica. Hay que mirar, ¿no es cierto?, si es que esto no ha transgredido los límites, por ejemplo, referidos a la ley, ¿no? Entonces, porque cuando eso ya ha entrado dentro del campo de la ilegalidad, ya no nos corresponde más que a nosotros sanar las heridas, pero esto debería ponerse en conocimiento de las autoridades pertinentes. Pastor, Jesús dice que aquel que se casa con la mujer repudiada adultera. ¿Perdón? En el pasaje que usted leyó al empezar, sí. El que se casa con la mujer repudiada adultera.
si la mujer ha sido repudiada, ¿no tiene ella derecho a seguir su vida y casarse con alguien más? Porque es considerado adulterio a los ojos de Dios. Bueno, ese es un tema, ¿no es cierto?, de otro alcance, porque estaríamos hablando, ¿no es cierto?, del concepto de las segundas nupcias. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, hay que mirar, ¿no es cierto?, las aristas en las cuales sucedió este tipo de elemento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso el tema de las generalizaciones, ¿no es cierto?, no es bueno. Cuando nosotros no somos partícipes en particular de casar gente que ha sido casada antes, para que eso suceda tiene que haber un proceso, porque a veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Muy en general vemos, ¿no es cierto?, en medio de nuestra sociedad esta idea de que un clavo saca otro clavo, y definitivamente el segundo clavo termina siendo peor que el primero. Así que hay que mirar eso con mucho cuidado, porque todo el background, todo el antecedente que traemos de atrás cuenta, ¿no? Y peor cuando hay hijos de por medio. Con toda seguridad, si no hay equilibrios, si no hay definitivamente, ¿no es cierto?, un elemento que justifique las cosas, es preferible que eso no se dé curso. Pero en cada caso hay que analizarlo. Pastor, usted estaba comentando acerca de las leyes humanas, ¿no? ¿Acerca de qué, perdón? Leyes humanas, cuando Sí. esta mujer es abusada, por ejemplo. Cuando uno pasa un divorcio y tiene un proceso de duelo, mientras está en ese proceso y tal vez no ve las cosas tan claras, ¿usted considera que es un buen consejo de parte del pastor, basado en la palabra, en, por ejemplo, conseguir un buen abogado? Por supuesto que sí, definitivamente que sí. Hay un tema, ¿no es cierto?, que cuando esto raya, ¿no es cierto?, en lo inmanejable y está de por medio, ¿no es cierto?, el elemento de vida de las personas, pues, y peor aún si hay hijos, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, ¿no es cierto?, a veces hay que optar por el mal menor en cuanto a lo que consejo se trata, pero ha de ser siempre la decisión de quiénes son los actores del tema. Nosotros simple y llanamente aconsejamos a la luz de nuestra interpretación de la palabra, y la decisión es personal. Pastor, nos llega la siguiente pregunta. Víctor dice, según Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él consulta, ¿esto se debe tomar de manera literal o se lo debe tomar como no dejar entrar la codicia en el corazón y luego que esto se materialice en un acto físico? Bueno, no necesariamente es necesario llegar hasta el acto físico. La palabra, yo creo que en ese sentido es muy clara. No olvidemos, ¿no es cierto?, somos seres humanos que estamos compuestos por tres ámbitos muy claramente definidos: cuerpo, alma y espíritu, pero hacemos una sola persona, somos una sola entidad. Entonces no es de que solo peca el cuerpo, o solo peca el alma, o solo peca el espíritu. Cuando peca Juan Pérez, peca íntegramente, y entonces ese es un problema. Y ese es un problema, ¿no es cierto?, totalmente crítico. De manera tal que cuando empiezas a codiciar la mujer ajena, o no necesariamente la mujer ajena, porque de repente no tiene marido, ¿no es cierto?, cuando empiezas a codiciar lo que no corresponde que codicies, ¿no es cierto?, con ese tipo de cosas y la miras en los ojos, eso es algo realmente crítico. Si es desde el punto de vista de un varón casado, obviamente hay gente que tiene mucho tipo de problemas con ese tipo de cosas, puesto que a veces incluso está teniendo relaciones sexuales con su esposa, ¿no es cierto?, y su mirada o su pensamiento, ¿no es cierto?, está en esa otra persona. Entonces, ojo, la palabra dice claramente, nosotros por eso hemos de llevar cautivos a Cristo Jesús todos nuestros pensamientos. Pues parece que este es un tema que no es tan conflictivo por lo que veo. Este es un tema, ¿no es cierto?, que está ya creo que asimilado y fácil de llevar. Yo no creo que así fuera, porque tenemos hoy en día unas estadísticas espectaculares en nuestro país, que a veces las estadísticas no son del todo confiables, pero entiendo que el 75% de los matrimonios, nuevos matrimonios, no llegan al 5º año. Y eso definitivamente es algo tremendamente preocupante. Y muchos de ellos simple y llanamente acuden a aquello, ¿por qué? Por temas económicos, por temas de interés. ¿Y por qué? Porque definitivamente se casaron bajo el esquema de la atracción
Y luego cuando terminó la atracción, ¿no es cierto?, cuando se descubrió todo aquello que era básicamente interés de la carne, pues se acabó el intento y hay que buscar otro lugar donde hacer un nuevo intento. Muchas gracias por su tiempo, que Dios me los bendiga, ha sido un gusto poder compartir con ustedes.